Euronews. Las noticias. Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. Los vecinos afectados por la virulenta Dana en el Levante español temen por su salud. Las ratas y la basura inundan las calles. Los expertos aconsejan usar equipos de protección como mascarillas y botas. Aunque el agua corriente sigue siendo apta para asearse, piden a la población consumir agua embotellada para evitar contraer enfermedades. En los próximos días se espera la llegada de otra gota fría a la zona, hecho que podría complicar las labores de rescate y limpieza. Tienen toda la información en nuestra página web. Comenzamos con el informativo. Los valencianos temen por su salud tras las devastadoras y mortíferas inundaciones que azotaron la comunidad hace 2 semanas. Miles de manifestantes en Serbia exigen la dimisión del primer ministro por la muerte de 14 personas al derrumbarse el tejado de una estación de tren que achacan a la corrupción. Decenas de muertos por bombardeos israelíes en Líbano y Gaza. El ministro de Finanzas de Israel declara su voluntad de anexionarse Cisjordania con el amparo de Trump. No hay ningún lugar seguro en Gaza, según asegura el director de la UNRWA en una entrevista con Euronews. Los valencianos temen por su salud tras las devastadoras y mortíferas inundaciones que azotaron la comunidad hace 2 semanas. Desde entonces, la basura se ha acumulado por la calle y en muchos sitios han aparecido ratas y los problemas de salud que las acompañan. En Alfafar, un total de 83 contenedores subterráneos sufrieron inundaciones. Ahora la ciudad los ha sustituido por 600 contenedores de superficie, pero la capacidad total de recogida de basura se ha reducido en 1/3. Las autoridades locales piden que se organicen camiones militares para llevar la basura a las plantas de reciclaje. Pero aunque están a solo 10 kilómetros, actualmente los camiones tardan horas en llegar debido a la congestión de las carreteras. Los servicios de emergencia siguen buscando a 23 personas desaparecidas en Valencia y ya hay más de 220 muertos. Por tierra, mar y aire, el ejército ha puesto en marcha el mayor despliegue en tiempos de paz ante la gravedad de los daños causados por la Dana. Una situación única en la historia de España por su magnitud, por la cantidad de fallecidos. Es el mayor despliegue militar, la mayor catástrofe en España en el siglo. Y nos estamos centrando, como desde el principio de la emergencia, sobre todo en la búsqueda de desaparecidos, embarcaciones. Estamos trabajando también con equipos de buceo, drones, equipos cinológicos, de perros. Estamos buscando y seguiremos buscando palmo a palmo las zonas por las que se les vio la última vez. También se les busca por aire. Hay más de 20 unidades del Ejército del Aire y del Espacio desplegadas. Una de nuestras misiones principales es esa búsqueda de desaparecidos, tanto en ambiente urbano como en ambiente rural. Estamos poniendo todos los medios que tenemos para encontrar lo antes posible a esas personas de las cuales todavía no se tiene conocimiento de su paradero. Y en esa misión utilizan todos los recursos y la última tecnología. Disponemos de drones, de UAVs, para hacer también reconocimientos de áreas, llegar a esas zonas a las cuales no se puede llegar por vía terrestre. Este martes han recibido por segunda vez la visita del rey Felipe VI, que ya estuvo días después de la catástrofe. Que venga Su Majestad a visitarnos siempre es un motivo de orgullo, evidentemente. Es un honor que Su Majestad nos reciba, escuche de primera mano cuál es nuestro punto de vista sobre la catástrofe. Ellos están en continuo contacto con los vecinos, para los que tienen este mensaje. Agradecerles su trato con nosotros, agradecerles lo que están haciendo por ellos mismos. Es decir, la gente de un pueblo que va mejorando poco a poco va a otro pueblo a ayudar a sus vecinos. La gente está volcada con nosotros, nuestra gente está recibiendo el cariño, como ha dicho, de la población, dibujos de los niños. Y eso les anima a seguir esforzándose para recuperar la normalidad. Miles de manifestantes en Serbia exigen la dimisión del primer ministro. Una ola de indignación popular no deja de aumentar desde principios de mes tras la muerte de 14 personas por el derrumbe del tejado de hormigón de una estación de tren.
Los manifestantes en Belgrado culparon del letal desplome a la corrupción rampante y a la falta de control de calidad en las obras de renovación del edificio de la estación de Novi Sad en el norte de Serbia. Los manifestantes exigieron la dimisión del primer ministro serbio, Miloš Vučević, y de su gobierno, así como la detención de los responsables del derrumbe. El ministro de Obras Públicas ha dimitido, pero no ha habido ningún procesamiento hasta el momento por el desplome producido el primer día de este mes. El gobierno serbio ha prometido una rendición de cuentas plena, pero hay un escepticismo generalizado, ya que el gobierno controla de facto tanto la policía como el poder judicial. Un ministro de Israel declara su voluntad de anexionarse Cisjordania con el amparo de Trump, mientras decenas de personas mueren por bombardeos israelíes en Líbano y Gaza. Al menos 8 personas murieron en un ataque israelí en el norte del Líbano este lunes, según el Ministerio de Salud libanés. Este martes Israel mató al menos a 14 palestinos en 2 ataques diferentes en la campaña de despoblación del norte de Gaza, uno de los cuales alcanzó una cafetería en la zona humanitaria de Muwasi, al oeste de la ciudad de Khan Yunis. Mientras tanto, el ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, líder del partido sionista religioso, dijo que presionará para que Israel se anexione partes de la Cisjordania ocupada en cuanto Donald Trump tome posesión del cargo. Smotrich utiliza la toponimia bíblica de los ultraortodoxos judíos que llaman a Cisjordania Judea y Samaria. Tengo la intención, con la ayuda de Dios, de liderar una iniciativa gubernamental que determine que el gobierno israelí actuará con la nueva administración del presidente Trump y con la comunidad internacional para la inclusión de la soberanía israelí en Judea y Samaria y su reconocimiento estadounidense e internacional, y para poner fin al conflicto árabe-israelí en Oriente Medio. Una declaración que ha sido rápidamente condenada por el representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, quien la calificó de un claro paso hacia la anexión ilegal. La situación humanitaria en la Franja de Gaza sigue siendo muy difícil y podría empeorar. Así lo afirma la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. En declaraciones a Euronews en Bruselas, el director de la agencia en Gaza, Scott Anderson, pidió a todas las partes del conflicto que respeten la santidad de los lugares seguros para los civiles. ¿Nos puede explicar cómo está la situación? Bueno, mucha gente ha dicho que no hay ningún lugar seguro en Gaza. Me hago eco de ello. ¿Incluidas las zonas seguras? Incluidas las zonas seguras. Y por desgracia, todas las partes en el conflicto no respetan la santidad de los lugares que deben ser seguros para los civiles, lo que incluye hospitales y escuelas, tanto de la UNRWA como de la Autoridad Palestina. Y pedimos que todas las partes del conflicto respeten la santidad de esos lugares para que los civiles puedan encontrar seguridad para ellos y sus familias. Anderson también reaccionó a acusaciones anteriores de que su agencia era demasiado amable con Hamás y aseguró que la UNRWA tomó medidas rápidas al enterarse de que había agentes del grupo terrorista entre sus empleados. ¿Puede decir hoy que la UNRWA ha expulsado a todos los operativos de Hamás? No creo que nadie pueda pronunciarse con certeza sobre su fuerza de trabajo en cualquier lugar. Tenemos más de 13.000 personas. Nos tomamos la neutralidad muy en serio, como demuestra la rapidísima actuación del comisario general. Pero no puedo decir con certeza que está hecho. No puedo afirmarlo. Y si las tuviéramos, tomaríamos medidas. Puede ver la entrevista completa sobre la situación en Gaza el jueves y en línea en es.euronews.com. Al menos 4 muertos en un ataque ruso a Kryvyi Rog. Un misil ruso impactó este lunes en un bloque de viviendas de 5 pisos en la ciudad ucraniana de Kryvyi Rog, matando a 3 niños y a una mujer. Este martes por la mañana, el gobernador de la ciudad cifró en 14 los heridos. El ataque se produjo en pleno incremento de la ofensiva rusa con bombas planeadoras, drones y misiles balísticos que han dañado ciudades en el sur y el este de Ucrania este lunes, causando decenas de heridos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió en Kiev este lunes al responsable de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, para tratar sobre el apoyo de la UE a Ucrania.
Tanto Rusia como Ucrania esperan comprobar cómo Washington cambiará su política sobre la guerra después de que Donald Trump tome posesión en enero. Estados Unidos es el mayor proveedor de ayuda militar a Ucrania, pero Trump ha criticado a la administración Biden por dar a Kiev decenas de miles de millones de dólares en ayuda. Ahora nos vamos a Bakú, donde nuestro enviado especial, Jeremy Wilkes, nos explica cómo el mundo se está recalentando peligrosamente y el acelerón que ha dado el cambio climático. El mundo se está sobrecalentando peligrosamente y el cambio climático se acelera, según la Organización Meteorológica Mundial. La OMM acaba de publicar su último informe sobre el estado del clima mundial en 2024, que muestra que la década pasada fue la más cálida jamás registrada. Y es exactamente lo que los científicos habían predicho, según la directora general Celeste Saulo. Está siendo más acentuado de lo esperado, pero no es una sorpresa y tenemos que reconocer que los científicos y científicas marcaron esto desde hace muchos años, más de 30 también, y que lo que es una sorpresa es la lentitud para reaccionar. Los expertos en meteorología de la ONU dicen que ya estamos a 1,3 grados centígrados de calentamiento en comparación con la media preindustrial y ya vemos temperaturas de la superficie del mar sin precedentes, que han provocado el derretimiento de los casquetes polares, sequías e inundaciones. Creo que las personas no estamos preparadas para eventos de esa naturaleza, que existe un terrible desafío en cómo armar protocolos que permitan que las personas se preparen y reaccionen de manera adecuada para la intensidad de los fenómenos que estamos enfrentando. Hay un panorama sombrío. Las emisiones de gases de efecto invernadero pueden estar disminuyendo en Europa, pero siguen aumentando en todo el mundo. Y a la atmósfera le da igual que el CO2 se haya emitido en Pekín, Bakú o Berlín. Si hay más gases recalentando la atmósfera, eso significa que habrá más calentamiento para todos. Jeremy Wilkes at COP29 in Baku in Azerbaijan for Euronews. El motor franco-alemán está en apuros. Con una posición débil a nivel interno, los gobiernos de Alemania y de Francia tienen más dificultades para defender su agenda en la escena europea. En Alemania, la coalición gubernamental del semáforo se ha derrumbado tras la destitución del ministro de Finanzas. Las elecciones anticipadas en Francia durante el verano debilitaron a Macron y redujeron su margen de maniobra en las discusiones europeas sobre la deuda común. Por ejemplo, cuando salió el documento de Draghi, él estaba en una posición mucho más débil para presionar por ello que antes de las elecciones anticipadas y las elecciones europeas. Lo mismo le ocurre a Scholz, que ahora no ha sido invitado por el primer ministro polaco Donald Tusk a una reunión europea a la que van a asistir el presidente Macron, el líder del Reino Unido, Keir Starmer, y otros mandatarios. Tras la elección de Donald Trump, el primer ministro polaco Donald Tusk anunció que se reuniría con sus homólogos europeos para discutir sobre la política de defensa de la UE. Entre los invitados están los líderes de la OTAN y los mandatarios del Reino Unido, Francia, los países bálticos y los países escandinavos. Sin embargo, el canciller alemán Olaf Scholz no ha sido invitado. La crisis política alemana llega en mal momento. Donald Trump, de regreso a la Casa Blanca, hará todo por dividir a la Unión Europea. Donald Trump está interesado en la bilateralización de las relaciones transatlánticas porque sabe que si habla con Víctor Orbán, con Emmanuel Macron o con Olaf Scholz o con su sucesor de forma bilateral, entonces tendrá mucho más peso en las discusiones arancelarias o en las discusiones sobre la defensa europea que si hablará con un bloque de 27 Estados miembros con una posición común. Creo que eso es un gran riesgo ahora mismo. La amenaza de recesión que se cierne sobre Alemania podría gripar aún más el motor franco-alemán. La presión aumenta sobre Olaf Scholz para que convoque elecciones anticipadas, mientras Donald Trump regresa a la escena mundial con amenazas e imponiendo aranceles a las importaciones europeas. Alemania se prepara para celebrar elecciones anticipadas el 23 de febrero. Tras la ruptura de la coalición tripartita de gobierno, el Partido Socialdemócrata y el principal partido de oposición, la Unión Cristiano-Demócrata, se han puesto de acuerdo en la fecha de los comicios. Los liberales y los verdes estarían también a favor de la propuesta.
La coalición semáforo de socialistas, verdes y liberales saltó por los aires el pasado miércoles tras la destitución del ministro de Finanzas Christian Lindner. Olaf Scholz se enfrentará a un voto de confianza en el Bundestag el próximo 16 de diciembre. Entonces, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier convocará los comicios. De haberse mantenido la coalición, las elecciones se habrían celebrado en septiembre de 2025. Aún no está claro si Olaf Scholz será el candidato socialdemócrata. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, podría sustituirle al frente de su partido. Aún resuenan los ecos de los enfrentamientos de la semana pasada en Ámsterdam entre aficionados israelíes del Maccabi de Tel Aviv y manifestantes pro-palestinos. Decenas de líderes europeos condenaron los ataques como antisemitas, pero muchas personas en redes sociales afirmaron que los aficionados israelíes del Maccabi provocaron la violencia. Euronews acudió a Ámsterdam y habló con algunos representantes de las diferentes comunidades, revelando que el incidente del jueves tiene muchos más matices de lo que parecía en un primer momento. Si ves las imágenes del pueblo israelí, que también son en parte hooligans, e hicieron cosas que no eran buenas el día anterior, y eso debe condenarse. Y entiendo que los jóvenes musulmanes se sientan provocados por ello y quieran hacer algo. Entiendo cómo funciona eso, y no estoy de acuerdo con ello. Como un judío que vive en los Países Bajos, veo a los israelíes siendo atacados, y mientras son atacados se les pregunta si son judíos. Ves esta combinación y te asusta. Casi todas las personas con las que pudo hablar Euronews se sintieron atacadas hasta cierto punto debido a su identidad. Daniela Coronel, una voluntaria judía holandesa que ayudó a alojar a los aficionados del Maccabi en los hoteles antes de volver a Israel, dijo que era la primera vez que sentía la necesidad de ocultar su identidad. Es muy peligroso decir que eres judío o que tienes familia israelí. Así que estamos muy asustados en este momento sobre lo que está pasando, sobre el antisemitismo, lo que está pasando en Países Bajos, y nadie hace nada para cambiarlo. Antes de ser atacados por manifestantes pro-palestinos el jueves, los fanáticos del Maccabi arrancaron banderas palestinas y no respetaron el minuto de silencio por las víctimas del Adán en Valencia. La activista pro-palestina Ros Ikema dijo que la violencia del jueves tenía una carga política. Esta fue una acción política y no podemos usar el antisemitismo. Esta ciudad está llena de gente que es judía, que se manifiesta codo con nosotros. Mucha gente se ha sentido incómoda, incluso de llevar un kufiyya toda la semana, porque hemos oído hablar de los ataques racistas toda la semana y sobre edificios y personas que han sido atacados porque parecen musulmanes o porque llevan un kufiyya. Grupos holandeses pro-palestinos habían instado a la ciudad a cancelar el partido en los días previos como protesta contra la guerra en curso de Israel en Gaza. El periodista Bob Snevliet dijo que las autoridades locales cometieron algunos errores críticos antes de los incidentes. En primer lugar, prohibir la manifestación legal porque entonces la gente habría estado en un solo lugar. Las autoridades saben cómo manejar estas situaciones. Y en segundo lugar, permitir deambular a los hooligans del Maccabi durante 2 días por las calles e intimidar a la gente. Entre tanto, París se fortifica para el partido que jugará Francia contra Israel el próximo jueves. Fuertes medidas de seguridad en los carnavales de Alemania. Decenas de miles de personas se reunieron en todo el país para celebrar un carnaval muy arraigado, esta vez con medidas preventivas policiales reforzadas. Miles de personas disfrazadas no se dejaron intimidar por el mal tiempo en ciudades alemanas como Colonia y Düsseldorf. Unos 300 policías y más de 1000 empleados de empresas de seguridad privadas estaban en las calles. La alcaldesa de Colonia saludó la llegada del carnaval como la fiesta de los unos, que inauguró este lunes, día 11 del mes 11, a las 11:11. Añadió que a todos les vendría bien un poco de energía en medio de las crisis económicas que viven. Hasta aquí las noticias. Pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web.
No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto aquí en Europa como en el resto del mundo. Les dejamos ahora con el vídeo No Comment del día, en el que podrán ver las revueltas en Ámsterdam, donde hay varios detenidos por actos antisemitas. Buen día y buena suerte.